Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a conversar un poco sobre Manuel Mejía Vallejo, el gran escritor antioqueño, y dos de sus relatos más significativos, la muerte de Pedro Canales y la venganza. La muerte de Pedro Canales es un relato que escribió Manuel Mejía en su correría de la década del 50 por Centroamérica, lo escribió en Guatemala, y es un relato que bien pudiera llamarse Yo maté a Pedro Canales. El lector se enfrenta en los dos primeros párrafos a un narrador, curiosamente en tercera persona, y a partir de ahí el narrador cambia a primera persona y nos empiezan a contar entonces la vida de Pedro Canales, una suerte de guerrillero, de bandolero, de alguien que participó en guerras civiles, de alguien que siempre ha vivido o vivió a la enemiga. Digo vivió porque ya sabemos que desde el título Pedro Canales, el protagonista, ha muerto, y lo que interesa es cómo murió y quién lo mató. Entonces vivió a la enemiga, vivió siempre en una velocidad de alto riesgo en la vida, vivió enfrentado al peligro. Es un cuento muy bien hecho, digo yo, que aparece también entonces el doble, ¿cierto? Ese doble que lo vemos en las novelas de Dostoyevsky, sobre todo en Crimen y Castigo, vuelve a aparecer aquí en La muerte de Pedro Canales. El doble de Pedro Canales es como esa suerte también o de conciencia o de parte, digamos, de espejo, que es el narrador que es el que nos va llevando por la vida de Pedro Canales, de esa suerte de héroe venido a menos, de esa suerte de matón, pero que por allá en algún ladito tiene una pizca de ternura, ¿cierto? Un hombre que además no es un creyente, más bien está del lado de lo diabólico y no se interesa en ese tipo de reflexiones religiosas ni míticas. Es un hombre que vive al día, ¿cierto? Y que además demuestra pues una suerte de gran valor, o más que valor, de no tener miedo a ciertas cosas. La prueba pues que le hace el narrador frente al océano, al mar, en la desembocadura de un río donde hay escualos, donde hay tiburones, y Pedro Canales se lanza allí a nadar, ¿cierto? De una manera temeraria. Eso parte o nos demuestra cómo es la personalidad y la forma de ser y de ver el mundo de Pedro Canales. Es también muy interesante este cuento porque allí vamos a encontrar la figura de los duelos, también va a estar de alguna forma en esos duelos una cosa medio salvaje o salvaje del todo, porque es un duelo muy particular de Pedro Canales con un rival, ¿cierto? En que ambos están atados de las manos, y el duelo es a dentelladas. Imagínense la barbaridad que es un duelo a punta de mordiscos. Bueno, muy bien, yo creo que es un cuento muy bello, ¿cierto? Es un cuento que tiene que ver también con las realidades nefastas, muchas veces violentas, de nuestra América Latina. En el caso colombiano también hay como una suerte de evocación, llamémoslo así, de los tiempos de los años 50, de esa violencia liberal conservadora, que ahí no se menciona que sea eso, porque más bien parece la geografía en que está ubicada este cuento, pues en Centroamérica se habla del nahualismo, por ejemplo, y eso nos induce, nos lleva a creer que estamos más cerca de México, de Guatemala o de esas partes centroamericanas que de nuestra tierra colombiana. En todo caso, el cuento pues me parece tremendo, muy bien narrado. Es un cuento que tiene algo de poético, es un cuento en el que también se muestran los papeles, los roles, digamos así, secundarios y tristes, y muchas veces utilitarios en la guerra, que es el botín que representan las mujeres. Ahí también entonces la mujer va a tener como una especie de presencia, como les digo, un poco melancólica, y un poco o mucho de tristona esa presencia de la mujer. El otro cuento, ¿cierto? La venganza. Recordemos que La venganza es un cuento que después se va a convertir en novela. La venganza se publicó en 1960 en Medellín, y La venganza pues se va más tarde a metamorfosear en una gran novela, El día señalado, de Manuel Mejía Vallejo,
recordemos que también gana un galardón con esa obra magnífica, con esa novela que sucede en un pueblo llamado Tambo, lo mismo que el de La Venganza, que digamos aquí también volvemos al asunto de los dobles, ¿cierto? De los dobles, el asunto, digamos, de la figura paterna, ¿cierto? Esa figura paterna que ha sido tratada también en varias literaturas, incluso en literaturas más cercanas a nosotros, como las de América Latina. Podríamos mencionar en ese sentido a Pedro Páramo, ¿cierto? A Pedro Páramo de Juan Rulfo, que es también esa figura paterna, pero también esa autoridad o esa suerte de gamonal y de terrateniente. Y aquí también el gamonalismo se va a ver en la venganza de un muchacho, ¿cierto? La venganza de un muchacho que como a los 24 años, después de que su padre abandonó a su madre, a la mamá del muchacho, muy tempranamente, pues cuando este ni había nacido, y les deja como herencia un gallo, ¿cierto? Un gallo que se llama Aguilán, y yo creo que el gallo en este cuento también es una especie de símbolo tremendo porque de alguna manera el gallo, ese gallo Aguilán que se va reproduciendo y que va a ser el que realmente ocasione el asunto de la venganza contra el gallo el cojo que va a ser el papá del muchacho, ¿cierto? Del muchacho que llega a Tambo en una jornada de ferias, de fiestas, de voladores, y entonces ahí también se ve en ese sentido la autoridad, que es un gamonal, un hombre duro, un hombre que tiene una suerte de mando fundamentado más que todo en la rudeza y en las armas, en las formas de ser antipáticas. Entonces esto de Aguilán, el hombre mayor, el hombre que es el cojo, que es el papá del muchacho que va a buscar, desde hace tiempo la está buscando, la venganza de encontrarse con ese hombre para cobrarle todos los sufrimientos que su mamá tuvo, ¿cierto? De esa soledad y desamparo que él también en esa orfandad va a sentir. Y uno se pregunta, ¿sí será posible una venganza después de tanto tiempo? ¿O se cocina una venganza a lo oriental mucho tiempo? Pues esto el lector lo encontrará las respuestas en esta lectura en la que yo creo que también hay una suerte de tiempo circular o aquello que llamamos el eterno retorno. Ya el lector sabrá por qué lo del eterno retorno, porque hay una especie, digamos, de repetición en los destinos del padre y del hijo que están mediados por la figura gallística, ¿cierto? Por la figura de un ave, de un gallo tapado, ¿cierto? Que ese gallo tapado es el que ya Aguilán, el que lleva siempre bajo el poncho el muchacho y que le da como una suerte de fuerza frente a esa figura tremenda, de ruda de su padre, y el padre sabe quién es su hijo cuando le dicen que el gallo que él no ha mostrado se llama Aguilán. Es un cuento muy bello, un cuento que si bien es sobre una vindicta, y esto en literatura pues ha sido tratado desde varias perspectivas y por distintos autores. Las venganzas podemos encontrarlas en cuentos de Edgar Allan Poe, ¿cierto? En relatos magníficos. Me acuerdo de la vindicta, ¿cierto? La vendetta mejor, de Maupassant. Y hay otros escritores, Jack London, ¿cierto? Jack London. Bueno, aquí podemos ver entonces varias cosas, el resentimiento, pero también la vida ruda de nuestros pueblos, de ese pueblo llamado Tambo, que puede ser cualquier pueblo colombiano, cualquier pueblo de América Latina. En ese sentido también Manuel Mejía Vallejo alcanza una universalidad extraordinaria. Es un escritor entonces que yo creo que no solamente estos dos cuentos, sino además sus grandes novelas, digamos, que novelas como la novela urbana maravillosa que él hizo sobre Medellín, sobre el sector de Guayaquil, Aire de Tango, con un personaje inolvidable como Jairo el Cuchillero, ese que tiene esos cuchillos, que los llama, ¿cierto? Los nombra
como los días de la semana. Y su gran obra, creo yo, pues que es La Casa de las Dos Palmas, esa saga maravillosa de la familia Herreros. En estos dos cuentos creo que Manuel Mejía Vallejo demuestra esa maestría que siempre tuvo para el relato, para las narraciones breves, pero que además eso es raro en los escritores que escriban muy bien cuentos y que escriban muy bien novelas. Entonces los invito pues a leer La Venganza, que se vuelve novela en el día señalado, y La Muerte de Pedro Canales. Chao, hasta la próxima.